Bueno, queridos patitos, vamos a 2004, 06, 10, elecciones en Europa. Un elemento importante, porque como en 2024 ha habido unas elecciones al Parlamento Europeo, en las que ciertamente... Pero, para hacer memoria, primero vamos a ir con esto, y antes dos elementos que fueron polémicos en aquel momento, o tuvieron cierta relevancia, respecto de la circunscripción en el Estado español y de AJPNU. Pero elecciones en Europa, Europa es importante, 2004, 06, 10. Europa está de elecciones. Ya empezaron los comicios que durarán de hoy hasta el domingo, donde la mayoría de los Estados miembros depositarán su eurovoto. Pero no todos. Hoy votan los británicos, llanitos, gibraltareños y neerlandeses, más popularmente conocidos como holandeses. Esta primera toma de contacto con las urnas de los británicos nos supondrá la visibilidad de toma el pulso al Reino Unido sobre la persona de Tony Blair y las circunstancias en Irak a través del resultado que de estas europeas obtengan los laboristas. Son también elecciones locales en las islas, por lo que el ya acostumbrado bajo nivel de voto británico en las elecciones al Parlamento Europeo será de alto nivel según los estándares de las islas, no el estándar continental. Un partido se presenta buscando la independencia del Reino Unido, no de Estados Unidos, como pensé en un primer momento, sino de la Unión Europea. Propone la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Ja, 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 qué risas en aquel momento en 2004. En unas horas veremos resueltas estas claves. El impacto en el laborismo de la guerra de Irak. El impacto en este partido, presumiblemente de ultraderecha. El impacto del tercer partido, el liberal demócrata, así como en las circunscripciones de Gales, norte de Irlanda y Escocia. El impacto y el peso de los partidos nacionalistas. Holanda también es un caso singular. Europa, desde el principio de su fundación, es junto con el Reino Unido la circunscripción europea con menor índice de participación, un 30%. El Estado español se prepara para el 13 de junio. Curiosamente, se está dando un proceso similar al del 11M, o al menos intentan algunos. El PP envió a este servidor, al ser la primera vez que vota en unas europeas, una carta firmada por Rajoy y por Oreja, en el que, de fondo y con un estilo transparente, acuoso, aparece Pásalo, tras tratar de repetir aquello del 11M. Hace ya unos días se pudo ver en comunidades tanto de MSN como de Yahoo la movilización para que el día 12, sábado, día de reflexión, a mediodía, a emulación de lo sucedido el 13M frente a la calle Génova, se concentren frente a Ferraz del PSOE. Veremos qué montan en ese momento. Y ya lo veremos en el telediario. Por lo pronto se supone que fácilmente quién está detrás de esta movilización y por qué. Mucha pobre gente se quedó sin empleo el 14 de marzo. Algunos de ellos van de Europa de la mano de Oreja. Ayer había sucedido el día anterior, previamente, un hecho que produce mucho dolor a la gente y más a las familias. Dos guardias civiles murieron en el sur este de Euskal Herria, concretamente al sur oeste de Nafarroa, cerca de Calahorra. Por el momento no se sabe quién es el responsable, oficialmente no. Todo apunta a mafias y grupos criminales. Pero el PP ha tratado de unirlo. Aceves, ministro del Interior, del 11M, ha dicho que no... que él no diría 24 horas después quién ha sido, como se le dijo a él aquel día, pero ya lo había hecho, ya lo había dicho. Las circunstancias se presentan en el sentido siguiente. Unos aún sienten un dolor muy grande en el trasero después de la patada que le dieron el 11 y 14 de marzo. Se crían los reyes del mambo y les desalojaron de la Moncloa, cuando ya se estaban distribuyendo los ministerios. Y tratan de usar las mismas armas que les derrotaron a ellos contra el PSOE. Y por ello están con algo de la mani, jeje, la derecha haciendo manis, y con el tema de los guardias civiles Collambejo, en paz descanse, manipulando a los muertos en beneficio propio como en la mejor etapa de Mayor Oreja.
El PP fue derrotado y no ha cambiado un ápice su discurso. Y eso es grave. Para ellos. Para los demás es fantástico, puesto que se ve que siguen siendo los mismos a los que ya se les derrotó el 14 de marzo. Pero el PSOE, en nuestro caso, no sirve. Para Euskadi, Zapatero será y es un gran presidente. Para los españoles, para los vascos no. Porque lo fundamental sigue la línea del PP. Tanto en ilegalizaciones, en Serrenda, como en el plan Ibarretxe. Por tanto, para Euskadi, una cosa. Para España, Zapatero, gran presidente. Seguro. Para Euskadi no. Es un día difícil. La meteorología señala un buen día. Y soleado. Fantástico para ir al monte o a la playa. Pero debo comentaros que Europa es importante. Más de lo que creemos. Para el mundo, para nosotros mismos y como vascos. Se da una recentralización del Estado vía Bruselas, a través de una transposición de leyes europeas al ordenamiento jurídico del Estado español, para los casos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, desatendiendo el verdadero poseedor de esa competencia, y a través del proceso de toma de decisiones por el cual se fabrican esas leyes europeas. Como Berchale, debo señalar que muy pocas son las propuestas actualmente existentes solucionadoras del conflicto estructural de reparto de competencias en el seno de la Unión Europea, uno de los pilares de una revisión del pacto estatuyente Estado-Euskadi, pues deja al Parlamento Vasco vacío de actividad, entre otras muchas consecuencias prácticas. Puede que únicamente una propuesta recoge la participación de Euskadi y Nafarroa en las reuniones del COREPER, Consejo de Representantes Permanentes, verdadero inner core o núcleo duro de la toma de decisiones del Club de los Estados. Como forma de contribuir a la profundización de la democracia de la Unión Europea y una manera de dar paso hacia la Europa de los pueblos, os señalaré una modesta contribución de un servidor. En 6 puntos. Primero, un ejecutivo real, presidido por un presidente de la Unión Europea electo, con un gobierno real elegido por el presidente y nombrado por el legislativo comunitario. Un legislativo que sería el Parlamento de la Unión Europea, electo junto al presidente de la Unión Europea en el mismo día, cada 5 años, con poderes reales y poseedor de las competencias de los 3 pilares de la Unión. Y un poder judicial europeo independiente de los estados y efectivo. Los 3 poderes conformarían el poder político establecidos de verdad, fijados y bien asentados para una Unión Europea de casi 500 millones de habitantes. 2. Hacer de los consejos de Europa comités de sabios y notables de la Unión Europea, personas con experiencia en la gestión de los asuntos públicos y relaciones públicas de la Unión Europea en el ámbito exterior. 3. Reducir el papel del Consejo de Ministros de la Unión Europea a un papel mero consultor. 4. Elevar el papel del Comité de las Regiones al de Cámara Alta de la Unión Europea tras su transformación y adecuación. 5. Las leyes europeas deberán ser votadas en la Eurocámara y no ser rechazadas por la Cámara Alta. 6. Mientras no sean independientes, los pueblos sin Estado, como el nuestro, de la Unión Europea participarán en la toma de decisiones de la UE directamente a través del COREPER 3, creado a tal efecto en el que todas las partes deberán estar, tanto los Estados como los gobiernos no centrales con competencias legislativas, deberán ser consultado y obligatoriamente tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones definitivas en el siguiente nivel, el gobierno comunitario. Europa somos nosotros, la hacemos día a día y no podemos dejarla que nos la hagan, sino que, como en todo, tenemos nuestra idea sobre el tema y a alguien que se presente, que pueda representar esa idea. Y esto se vota el 13 de junio, este domingo. Es por eso que os invito. Os animo a que propongáis cosas, os suméis a proyectos, creéis el vuestro si veis que no está representado por ninguna opción. Y sobre todo, que el domingo, no cuesta nada, os acerquéis a votar a quien queráis, a quien más os convenzca. En el colegio electoral os espero. Esto fue la reflexión para incentivar el voto, pero habían sucedido un par de cosas, un par de textos de los 2 días anteriores. Esto fue el día 10 de junio de 2004, pero vamos a ir al 8 y al 9 con 2 textos, como el día 8 de junio del 2004, en el que se titulaba: El PNV abandona la Alianza Libre Europea.
La necesidad de establecer grupos parlamentarios europeos que representen unas ideas concretas impulsó hace años la Alianza Libre Europea, la coalición progresista de partidos regionalistas y nacionalistas de toda Europa. De la RC, EA o BNG son miembros. No deja de ser extraño que partidos de la ALE se presenten en coaliciones diferenciadas en el Estado. Los diferentes partidos de la ALE se presentan en coalición por la Europa de los pueblos, mientras que otros miembros de la ALE como PSM o BNG se han unido al PNV, que se encuentra en calidad de observador en la ALE, y CIU en la coalición Galeuska. El analista político de Gaur Egun, Juan Carlos Pérez, un servidor, se ha entrevistado con Ignasi Guardans, CIU Galeuska, ante la incógnita de a qué grupo parlamentario se va a unir la coalición Galeuska. Xavier Pagola, director de Gaur Egun. Juan Carlos pregunta: ¿están encuadrados en Galeuska? Señor Guardans, como experto en el Parlamento Europeo, le pido que me explique en qué grupo parlamentario se van a incluir. ¿Se irán todos a la Alianza Libre Europea? De momento CIU no es miembro y el PNV solo es observador. ¿No sería más coherente para ustedes? Lo mismo que los populares, socialistas e Izquierda Unida luchan en las elecciones por una sección del Partido Europeo, ¿por qué no la candidatura del Partido de los Pueblos de Europa, ALE? Ignasi Guardans respondió: en este momento está en negociación en Europa la creación de un gran grupo político europeísta que reconozca la diversidad dentro de Europa y que recoja distintas sensibilidades desde la frontera con el PSOE hasta la frontera con el PP, excluyendo a los verdes. Este proceso, liderado por los que han sido los socios de Convergencia hasta hoy, los liberaldemócratas ingleses, incluiría también al centro-izquierda italiano, a los democristianos hartos del PPE como Unión, a la UDF de Bayrou y al PNV y a otros partidos europeístas de centro de los nuevos países miembros. En resumen, un gran grupo político con diversas sensibilidades que será el tercer grupo de la Cámara comprometido en la defensa de una Europa fuerte, social, democrática y diversa. Juan Carlos Pérez participó en el encuentro digital de El Mundo con Ignasi Guardans. Comentario de Anónimos. Anónimos dijo: no me extraño lo más mínimo. Es evidente que un partido de centro-derecha, conservador y liberal en lo económico no puede encontrarse a justo en la ALE. Hay que recordar, por si alguno no lo sabe, que la Alianza Libre Europea es el partido que representa a los partidos nacionalistas y progresistas de toda Europa. El PNV, que hasta ahora había sido un partido observador, es evidente que se sentirá más a gusto junto al centro-derecha y la derecha europea, con los liberales británicos, el centro-derecha de Francia o la derecha catalana. El día 9, al día siguiente, 9 de junio de 2004, silencio significativo, identificación positiva. El PNV abandona la ALE, segunda parte. Ayer vimos como el cabeza de lista de Galeuska, Ignasi Guardans, transmitía a Gaur Egun la noticia de un nuevo grupo parlamentario europeo, formado por centristas y liberales. Existe en esta legislatura un grupo de liberales europeos. Sería la liga en la que se encuadraría el EAJ-PNV tras las presentes elecciones, abandonando consecuentemente la Alianza Libre Europea. Hoy, en una entrevista a la que ha tenido acceso Gaur Egun, se ha producido un significativo silencio del candidato por EAJ-PNV acerca de la confirmación de la noticia. Un silencio que, a juicio de Gaur Egun, dice mucho del contenido y de las intenciones del EBB en cuanto al europarlamentario. Para empezar, lamento profundamente no poder ofrecerles, como ayer, la reproducción taquigráfica de la conversación. Daré en su lugar unas pinceladas de cómo ha sido la conversación con la tríada de candidatos presentes: Guardans, CIU, Ortuondo, EAJ-PNV y Nogueira, BNG. Un servidor ha abierto el debate preguntándole al señor Guardans sobre el tema ya señalado el día precedente acerca del futuro encuadre político de cada partido en la Eurocámara, acerca de la posibilidad del grupo centrista en el que estuviera el PNV junto con CIU, si ya se reafirmaba en lo ya señalado. El señor Guardans ha dicho firmemente que se reafirmaba en todos los puertos a Gaur Egun y apuntaba más allá, señalando que la ALE estará en juego la próxima legislatura.
La réplica de un servidor no se hace esperar, en forma de pregunta retórica con voluntad de retorno, esta sí contestada, sobre si el grupo centrista supone el fin de la ALE, su aniquilación en el Europarlamento. Ignasi responde que es mejor un grupo más fuerte, que pueda hacer más presión en Europa y que se convierta en la tercera fuerza política en aquella Cámara. Un servidor le solicita a Ortuondo una respuesta clara y evidente sobre el tema. ¿Saldrá del PNV de la ALE para entrar en el grupo centrista? Niente, ni una palabra. Insisto, te pregunto si se suma a lo dicho por el señor Guardans, cabeza de lista de Galeuska. ¿ALE o nuevo grupo? Ortuondo por fin señala a Jauregún que la ALE, de la que forma parte, no ha podido ser grupo, en referencia a la asociación con los verdes europeos, y que no lo tendrá, no lo podrá ser en el futuro. Señala que son necesarios 16 eurodiputados de 5 Estados miembros. Flandes, Cataluña, Escocia, Córcega, Escocia, polacos en Lituania y otros como el ejemplo los sardos son miembros de 5 estados y muy posiblemente representados por eurodiputados abertzales hasta ahora enmarcados en la ALE. Un servidor se reafirma en su propósito más básico, lograr esclarecer la verdad, y que las preguntas sean respondidas, porque tú, querido lector, tienes derecho a escuchar la verdad. Ahí está buena parte del derecho de la libertad de expresión. Insisto, ALE es un partido político a nivel europeo, constituido en marzo. El PNV es observador. Dentro de la ALE o grupo centrista, Quo Vadis, PNV, y aquí llega la tormenta. Se nos cayó el cielo sobre nuestras cabezas, como diría Obélix. Primero Ortuondo señalando que el PNV ofreció a EA ir juntos a las elecciones de marzo y junio de 2004 y que por razones desconocidas para los gelchales EA no ha aceptado. Segundo, Nogueira señala que quizá movido por el deseo de fiel escudero de su señor de salir a defenderle a capa y espada, que es mejor que los partidos de EA y RC se enfrenten a PP y PSOE y que no la tomen con Galeuska, apostilla que son infantiladas. Ignasi concluye que como buen líder de la candidatura que no puede estar más de acuerdo con su socio y añade que ERC y EA siguen intereses de partido y no de país. En ningún momento de la conversación, tanto esta como la anterior, este humilde servidor se ha identificado con partido político alguno. Y lo único que ha querido es esclarecer un hecho que a juicio de Gauregún supone un hecho noticioso de primer orden. No entiendo el remiro a contestar, pues ¿qué hay de malo a la verdad? Insisto una vez más, esta vez ya con vanas esperanzas de ser respondido. Bien simple, bien concreto, directo, PNV, ALE o grupo centrista. Sin respuesta, nada. Curiosamente la entrevista oficial se terminó ahí, aunque siguió informalmente sobre otros temas de mayor carácter social y cultural. Una no respuesta que para el que suscribe supone un silencio informativo. Señala positivamente que lo dicho por Guardans es cierto y confirma los extremos apuntados en sus afirmaciones. Y la historia concluye con el PNV abandona la ALE por un grupo centrista liberal. Ahora ya es obvio y notorio que votar Galeuska no es votar ALE. Si se quiere votar Alianza Libre Europea, deberá buscarse otra candidatura. Personalmente debo decir que es interesante la postura ideológica de los liberal-demócratas británicos, europeístas a más no poder y federalistas en lo concerniente al Reino Unido, yendo más allá de la devolución. Pero si se quiere formar un grupo Abertzale con este grupo político o con la UDF francesa, casi todas las poses políticas son respetables, pero lo que Gauregún no soporta es la mentira, sino la búsqueda de claridad y de transparencia, saber cuál es la realidad y qué se nos ofrece antes de votar, quién es cada cual. Eso es clave antes de unas elecciones, como se ha demostrado recientemente, saber para votar. Un servidor solo es un observador y solo quiere transmitir la información a todos vosotros, lectores, para que podáis decidir libremente a quien queráis, conocer quién es cada cual y qué posición va a defender, cómo no menoscaba la intención de voto, legitima a los ciudadanos. Únicamente la conciencia. Y le muestra que lo que vota es lo que quiere votar y no se encuentra ante ninguna imagen creada por la propaganda electoral. Porque estemos informados, porque conozcamos, porque tenemos la voz y la palabra. El domingo se podrá votar a quien se quiera, con determinación y criterio propio. Primero pensar que nosotros.
queremos, nuestras ideas. Después, elegid la candidatura que más se ajuste. Que no nos birlen el voto, que no nos manipulen, que no nos engañen. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur brobat, peti gelpian.